Cualquier proyecto de ingeniería civil, desde la construcción de una casa hasta la edificación de un rascacielos, una autopista o una represa, existe un factor fundamental que no siempre es visible a simple vista: el suelo. Aunque se tiende a pensar en los materiales de construcción como el acero o el concreto como los elementos más importantes, lo cierto es que toda estructura depende completamente del terreno sobre el que se apoya. El estudio del suelo, su composición, resistencia y comportamiento se realiza mediante lo que se conoce como pruebas geotécnicas. Estas pruebas permiten al ingeniero civil conocer las características del subsuelo para diseñar de forma segura y eficiente las cimentaciones y otras partes fundamentales de una obra. Ignorar estos estudios puede provocar consecuencias graves, como asentamientos irregulares, agrietamientos, hundimientos o incluso colapsos estructurales. Por esta razón, la geotecnia es una rama esencial dentro de la ingeniería civil, ya que proporciona la información necesaria para tomar decisiones técnicas acertadas desde la fase de planificación del proyecto. Y a todo esto, ¿qué son las pruebas geotécnicas? Bueno, las pruebas geotécnicas son un conjunto de ensayos y estudios realizados en el terreno para determinar las propiedades físicas, químicas y mecánicas del suelo y de las rocas. Estos ensayos se dividen principalmente en dos categorías: pruebas de campo, que son realizadas directamente sobre el terreno, y pruebas de laboratorio, hechas con muestras extraídas del lugar. El objetivo principal de estas pruebas es evaluar la capacidad del suelo para soportar estructuras y prever cómo se comportará bajo diferentes condiciones de carga, humedad o vibraciones. Esta información es crítica para seleccionar el tipo de cimentación adecuado, prevenir riesgos geológicos y garantizar la estabilidad de la obra a lo largo del tiempo. Comenzando con los tipos de pruebas geotécnicas, tenemos como primera las pruebas de campo. Estas se realizan directamente en el terreno para estudiar el comportamiento en diversas situaciones y bajo ciertas características del suelo. Algunas de las más comunes son los sondeos mecánicos. Estos son perforaciones que permiten extraer muestras del suelo en distintas profundidades. El SPT o Standard Penetration Test, que mide la resistencia del suelo al golpear un tubo de muestreo. Esto es útil para conocer la compacidad de suelos granulares. El CPT o Cone Penetration Test, que introduce un cono en el suelo para medir su resistencia a la penetración. Y los ensayos de permeabilidad, que evalúan la capacidad del suelo para permitir el paso del agua, importante en obras hidráulicas o drenajes. Después tenemos las pruebas de laboratorio. Estas se realizan sobre las muestras extraídas del suelo para analizar sus propiedades con mayor precisión. Tenemos el análisis granulométrico, que clasifica las partículas del suelo según su tamaño, los límites de Atterberg, que determinan la humedad a la que el suelo cambia de estado, ya sea sólido, plástico y líquido, los ensayos de corte directo y traxial, que evalúan la resistencia al esfuerzo cortante del suelo, los ensayos de consolidación, que miden la deformación del suelo cuando se somete a una carga constante durante un periodo prolongado. ¿Pruebas geotécnicas se aplican en la ingeniería civil? Pues bueno, los datos obtenidos en los ensayos geotécnicos son esenciales para múltiples aspectos del diseño y la ejecución de proyectos en la ingeniería civil. Entre las aplicaciones más relevantes se encuentran el diseño de cimentaciones. Las pruebas permiten determinar si se deben usar cimentaciones superficiales, ya sean zapatas o losas, o profundas como pilotes y pilas, según la resistencia del terreno. Los estudios de estabilidad de taludes y laderas, para prevenir deslizamientos de tierra en zonas inclinadas. El diseño de pavimentos. En obras viales se analiza el suelo para evitar que las carreteras se agrieten o se deformen. Obras hidráulicas y de drenaje. Se evalúa la permeabilidad del terreno para prevenir filtraciones o erosiones. Y el análisis sísmico. En zonas de riesgo sísmico se estudia la posibilidad de la licuefacción del suelo, un fenómeno donde el terreno pierde su resistencia durante un terremoto. ¿Qué importancia tienen las pruebas geotécnicas en la ingeniería civil? Pues bueno, estas pruebas nos dan seguridad estructural, ya que conocer el comportamiento del suelo permite diseñar estructuras seguras y prevenir fallos por asentamientos irregulares, hundimientos o inestabilidad. Una cimentación mal diseñada debido a la falta de estudios puede comprometer toda una obra. Optimización técnica y económica.
Evita sobrecostos por errores de diseño, saber qué tipo de suelos se tiene permitido elegir los métodos constructivos más adecuados y económicos, evitando modificaciones imprevistas durante la obra. En prevención de riesgos naturales, los estudios geotécnicos permiten identificar zonas con suelos colapsables, expansivos, saturados o con riesgo de deslizamientos, lo que es vital para construir con anticipación medidas de protección o mitigación. Cumplimiento normativo. Muchos códigos de construcción y normas técnicas exigen estudios geotécnicos como requisito obligatorio para aprobar proyectos, y diseño sostenible y responsable. Permite una interacción más eficiente entre la obra y el medio ambiente, reduciendo impactos y usando los recursos del terreno de manera inteligente. Y pues bueno, como conclusión, las pruebas geotécnicas son una herramienta fundamental en la ingeniería civil moderna. Permiten comprender el terreno, prever su comportamiento y tomar decisiones técnicas clave para garantizar la seguridad, estabilidad y eficiencia de las obras. Sin una adecuada investigación del suelo, cualquier construcción, por más avanzada que sea, puede fallar. Por eso la geotecnia no es solo una fase del proyecto, es la base sobre la cual se construye el futuro.